Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes en América, buenas noches en Europa, o buenos días quizás en Asia. Bueno, hoy yo voy a hablar aquí 20 minutitos sobre... me he preparado aquí una intervención sobre una serie de claves que yo creo que pueden ser importantes para generar una nueva conciencia. En lo que podría ser un cambio de paradigma. Yo tengo que decir que yo no soy un educador, yo no vengo del mundo de la pedagogía, yo soy escritor, profesor y editor, pero sí creo que puedo aportar una serie de interrogantes o aportar algunos elementos para la reflexión, para el diálogo y para el foro. En realidad se trata de eso, ¿no? 5 ejes me he preparado yo que creo que son importantes para lo que podría ser el desarrollo de una nueva conciencia, de una nueva pedagogía. Y ya voy al grano. El primero sería, yo me lo he preparado así, y perdonad que vaya a ser un poco genérico y un poco general, y no vaya quizás muy al grano, pero concienciar la relatividad. Ese sería el primer eje que yo quiero destacar para esa nueva conciencia, ese nuevo paradigma en el que creo que todos coincidimos que estaría bien de entrar. Y cuando digo relatividad no me refiero al relativismo, sino que me refiero a la red de relaciones. Todo es una red de relaciones, o sea, relatividad de relacionalidad, no de relativo. Todos estamos interconectados, somos una conexión de redes biológicas, redes personales, redes humanas, ecosistémicas, culturales, económicas, está todo relacionado con todo. Ese es un punto que creo que es muy importante que concienciemos. Esa relatividad general de todo con todo. Es en realidad lo que en muchas corrientes de pensamiento, incluso tradiciones espirituales, llaman la interrelación, la interdependencia de todo con todo. Eso, por ejemplo, en la tradición budista tiene un nombre sánscrito que se llama Pratitya Samutpada, que quiere decir la no separatividad. No somos personas, estructuras, cosas separadas. Solo somos en la medida en que nos relacionamos con otras personas, con otras culturas, con otras economías, con otros ecosistemas. Estamos en una red de relaciones. De ahí que eso yo creo que es importante en el mundo de la educación o en el mundo en general del pensamiento, desindividualizar un poco, que no quiere decir despersonalizar, no quiere decir que no sea todo personalizado a la carta o a la medida o al contexto de cada uno, sino desindividualizar en el momento en que concienciamos que formamos parte de una red de relaciones. En esa integración, de alguna manera, o en esa concienciación de la relatividad general, yo creo que está uno de los kits de lo que podría ser una nueva conciencia o un nuevo paradigma. Perdonad que haya sido así un poco genérico de entrada, pero yo creo que ese es quizás el punto más importante a tener en cuenta. No solo somos individuos, entidades únicas e irrepetibles, pero somos en la medida en que estamos permanentemente relacionados con otras personas, con el ecosistema, con la sociedad, con las culturas, con las economías, etcétera, con el mundo de emociones y afectos, y eso es lo que nos constituye. Por lo tanto, ese es un punto, yo creo, importante. Ese sería mi primer eje. El segundo sería, y ya quizás iré más a un aspecto más educativo, más pedagógico, educar en la acción. Si no somos más que relaciones de alguna manera y más que cosas, como este foro, que no deja de ser un mundo de relaciones, Internet y el mundo de las comunicaciones virtuales es un gran ejemplo de lo que decía antes. Es un mundo de interconexiones más que de cosas y de conexiones. Pues si en realidad no hay más que esas relaciones interpersonales, interculturales, intersociales, cultivemos básicamente la acción social, la empatía, el altruismo, la cooperación, el amor, más que una educación de recibir conocimientos, que es lo que hoy en día estamos siendo bombardeados en las escuelas y en la propia sociedad, que nos bombardean a que adquiramos conocimientos. Yo propongo educar en la acción, pero en la acción social, en la acción psicológica, en la acción interpersonal, en la acción ecológica,
ecológica, en la acción que cada uno o que cada corriente considere más necesaria, educar en la acción política, por decirlo de alguna manera, en la acción ecológica, un cierto compromiso, y eso se ha de partir de las familias, de las escuelas, del propio trabajo, en lugar del paradigma de la competitividad. Hoy día tenemos aquí en España un ministro de Economía y Competitividad, se llama, pues casi que preferiríamos tener un ministro de cooperación, de economía. La economía es muy importante, pero no solo como economía de consumo y de producción, sino de cooperación. Puede parecer algo muy bla bla bla, muy bien intencionado, pero yo creo que ese es el kit de la cuestión y no hay que renunciar a ese movimiento que yo creo que deberíamos hacer hacia una educación en la acción. Ya se sabe, la acción, por pequeña que sea, por local que sea, siempre tiene una resonancia global, porque además, ya lo decía antes, todo está interconectado e interrelacionado. Y además, quien se educa en la acción, en el altruismo, en la empatía, en la cooperación, en último término está desarrollando cualidades como la autoestima, o como un poco trascender el pequeño yo, el pequeño ego, está cultivando la responsabilidad, toda una serie de valores que quizás han quedado en segunda posición, incluso en las propias escuelas lo han dejado. Bueno, eso que lo hagan las familias, mientras que las familias dicen, bueno, eso que lo hagan en las escuelas, y al final nadie se ocupa de lo verdaderamente importante, que es la educación en la vida. Por lo tanto, menos conocimiento técnico, más inteligencia social, más inteligencia emocional, más inteligencia ecológica, y eso yo creo que sería educar en el ahora. Voy ya por un tercer eje, un tercer punto que también a mí me parece interesante, un tercer eje, una clave para generar o apuntar, o tal como lo entiendo yo, enfocar hacia ese nuevo paradigma, o esa nueva conciencia que creo que es necesaria en esta sociedad. Y ese tercer punto es quizás más abstracto, pero lo considero yo igualmente importante, que sería potenciar el pluralismo, generar ese marco de pluralismo que creo que es fundamental para que la sociedad, para que nuestra sociedad pueda aceptar la diferencia, la diversidad, y la propia acción, las diferentes acciones, que no tenemos que aquí consensuar todos un tipo de acción única. Cuando digo pluralismo no me refiero solo a un marco político, democrático, donde se acepten distintas corrientes e ideologías, sino es un pluralismo más profundo, más filosófico, un pluralismo epistemológico. Hay que aceptar que hay distintas formulaciones de la verdad, hay que aceptar que incluso que la realidad podría ser plural y no única, que no habría quizás un universo, sino pluriversos, donde cada uno tiene sus marcos de referencia. Esa aceptación del pluralismo la creo tremendamente importante para nuestra sociedad de hoy, que es muy compleja, está toda muy interconectada, y sin ese plus, sin ese marco de pluralismo, creo que va a ser difícil que nos entendamos. El pluralismo, en último término, es el único antídoto que a mí se me ocurre para combatir los absolutismos de toda índole, los integrismos políticos, religiosos, filosóficos, que los hay de muchos estilos, algunos más evidentes u otros menos, pero la única manera para no crear síntesis totalitarias sería ese plus de pluralismo. Yo que veo que tengo aquí todavía algunos minutitos, y yo conozco bien las tradiciones de la India, que esa es mi especialidad. Yo vengo, incluso mi familia es originaria de la India, y hay una tradición filosófica de allí muy interesante que tiene una posición filosófica que se llama An-Ekanta Vada, la doctrina del no absolutismo, que es la aceptación que nuestra visión de la realidad siempre es parcial, siempre es relativa, no podemos ver el conjunto de todo, porque porque hay que reconocer las limitaciones de nuestra psique, de nuestro lenguaje, de nuestra propia sociedad. Por lo tanto, esa aceptación vale por no una magnánima tolerancia de yo reconozco que existen otras maneras de ver el universo, sino realmente esa actitud es lo que realmente nos puede hacer verdaderamente pluralistas, el reconocer que existen
existen diferentes formulaciones, y eso nos conduce a superar los binarismos: o estás conmigo o estás contra mí, o blanco o negro. El abanico se torna mucho más cromático. Yo creo que educar en ese pluralismo es una verdadera educación en el ahora. Ya voy ahora por otro punto, el cuarto eje que yo me he preparado aquí, que sería el cultivo. Van todos muy ligados, como ya se ve, están unos ligados con otros. El cultivo de un concepto que a mí también me parece importante y del cual no se habla casi nunca, del discernimiento. Eso en sánscrito, una vez más, ahí yo voy a remitir a mis conocimientos de la India, eso se llama viveka en las tradiciones índicas. Hoy en día estamos todos muy alfabetizados, el 98% de los occidentales parece ser que lo están, todos tenemos carreras universitarias, o muchos, y sin embargo yo creo que hoy día somos más manipulables. Somos más borregos, actuamos más de lo que nos creímos nosotros mismos. Por lo tanto, yo creo que es necesario el cultivo del discernimiento, del poder de discriminación, y en último término, cultivar la responsabilidad, la crítica y la autocrítica, que eso es algo que en las escuelas prácticamente hasta se anula. Es algo que los maestros, o algunos maestros, tienden a sospechar de alumnos que hacen crítica, y sobre todo generar la autocrítica, muy importante, incluso reírse de uno mismo. Yo creo que es algo muy saludable. Por supuesto, el discernimiento es algo que no abunda mucho en nuestra sociedad, ni en los políticos, ni en nuestros dirigentes, ni siquiera en los maestros espirituales o en los terapeutas que supuestamente tienen una gran sabiduría. No abunda demasiado. Esa es una de las grandes lacras de lo que se llaman New Age y estos movimientos, muchos de los cuales están llenos de supuestos maestros y terapeutas con una falta de discernimiento y de discriminación muy importante. Y sobre todo, y eso es lo que aquí nos trae, creo que es importante cultivar eso en el mundo de la educación, en el mundo de la pedagogía. Yo propongo que se cultiven ejercicios o que se propongan ejercicios para trascender las visiones maniqueas, dualistas y binarias. Es una labor que yo personalmente me dedico con mis libros o en la propia editorial que yo dirijo. Tratamos de realizar puentes, comunicar, intentar que la política y la espiritualidad no sean dos dimensiones separadas y reñidas, o la ciencia y la religión, o lo que llaman Oriente y Occidente, o lo masculino y lo femenino, o el yin y el yang, como queramos, o las izquierdas y las derechas, si queremos traducirlo en política, o lo que llaman tradición y modernidad. Yo creo que hay que superar esos dualismos que son la mayor parte de las veces muy ficticios y muy perniciosos, porque entonces solo generan esas posiciones de o conmigo o contra mí, lo cual es muy, muy, muy pobre, muy superficial, muy elementario, muy binario, muy primitivo en el sentido peyorativo del término. Yo creo que lo racional y lo no racional pueden ir perfectamente de la mano. ¿Acaso no tenemos dos hemisferios en el cerebro? ¿Acaso no somos todos masculino y femenino, como dirían los chinos, yin, yang? En fin, eso sería un ejercicio que yo plantearía o alentaría para esta nueva pedagogía, una nueva pedagogía más moderna y contemporánea. Y ya voy para mi último punto, el quinto, y creo que voy bien de tiempo porque llevamos 14 o 15 minutos, que sería ya promover, y creo que eso también sería importante, que ya también en las escuelas, y ahí yo no voy a entrar en las orientaciones religiosas o espirituales de cada institución, pero sí promover una cierta espiritualidad secular, no religiosa, sino espiritualidad secular, espiritualidad laica, educar en una espiritualidad mundanal. Yo creo que eso es muy importante, es una de las mejores maneras de no reñir la religiosidad o la espiritualidad con la acción, con la acción social que decía antes, o la acción política. Una espiritualidad mundanal, ¿a qué me refiero? A un tipo de espiritualidad o de forma de entender el mundo, la vida, que integra
integre, por ejemplo, esos tres grandes elementos que las grandes tradiciones religiosas siempre han tendido aniquilar, que son el cuerpo, la naturaleza y la mujer. Eso, la mujer ha sido el pecado para muchas grandes tradiciones. La naturaleza está ahí para ser manipulada, para ser... y el cuerpo, bueno, ya ni hablemos, el cuerpo, lo que significa para muchas tradiciones religiosas. Yo creo que la educación, una educación en esta espiritualidad, que yo se me ocurre llamar secular, podría centrarse bastante en esos elementos y debería trabajar con el cuerpo, con las gimnasias, la educación física, con el yoga, con el tai chi, con lo que cada uno crea, pero creo que es una dimensión que no hay que olvidar nunca. O la naturaleza, volvemos otra vez, una vez más, a la acción ecológica, la acción social. En realidad, esa espiritualidad secular puede tomar en muchos casos, y en el mío, por ejemplo, en particular, lo reconozco, más la forma de una expresión creativa. En mi caso es la música, en otros casos será la pintura, o será la danza, o será la acción política. Ahí yo creo que todo ese abanico de formas de expresión de la trascendencia de uno mismo, creo que deberían ser cultivadas en las escuelas y no en la clase de religión, donde nos van a enseñar una serie de mitologías que pueden estar muy bien y muy interesantes, y no tengo nada en contra con que se enseñe eso, pero que se integre ese tipo de educación en los sentimientos, en las emociones, en los afectos. En último término, la espiritualidad tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestro corazón, con nuestro pensamiento, con nuestra acción, con todo ese mundo de relaciones que hablaba al principio, y no es una cosa al margen de la vida cotidiana. En último término, es fomentar la creación, el altruismo, la curiosidad. La ciencia puede ser una forma de espiritualidad secular. Yo considero no los tecnócratas o el cientifismo, pero algunos científicos, algunos investigadores que están ahí investigando en biología, en física, en medicina, en lo que sea, y que ahí ellos se autorrealizan, encuentran una manera de trascenderse a sí mismos y dar el bien a la sociedad. Hay que, una vez más, trascender esa falsa oposición que hay entre ciencia y espiritualidad, por ejemplo. Para mí eso es educar en el ahora, eso sería educar en el ahora. Bueno, yo creo que ya debería ir acabando, y creo que estos 5 elementos que he aportado así, que he vomitado muy rápidamente, concienciar la relatividad, educar en acción, potenciar el pluralismo, cultivar el discernimiento y promover esa espiritualidad secular, son 5 ejes que a mí me parecen interesantes para desarrollar esa nueva conciencia y para que una verdadera educación, y son elementos que una verdadera educación holística, que es un término que está muy gastado y un poco ya desprestigiado, pero que considero, si uno indaga en la fuerza que tiene, el significado que tiene, es totalmente pertinente. Yo creo que son los elementos que una verdadera educación holística debería por lo menos atender, tenerlos en cuenta, integrarlos para paliar los males de nuestra sociedad, que no son pocos, para el mal de entrada de la ignorancia, o los males de la codicia, de la pobreza, o del egoísmo, de la separatividad, de la competitividad que tenemos. Eso quizás para algunos pueden ser grandes bienes, y yo considero que esos son algunos de los males que nos aquejan, y creo que trascender el paradigma pedagógico que es industrial y competitivo que nos lleva hacia ellos, creo, y que los estados promueven, creo que sería muy saludable. Bueno, yo con eso ya termino. Aquí me han comentado que planteo una pregunta para el debate futuro, y yo dejo ahí en el aire para esos debates que vendrán, creo, más tarde. Dejo en el aire la pregunta, el interrogante de si el Estado tiene que intervenir tanto como lo hace en nuestra salud, en nuestra educación, en nuestra lengua. Se tiene que preocupar tanto en imponer esa serie de elementos fundamentales de la vida,
o no. Ese es un interrogante que yo dejo ahí en el aire. Y ahora yo aquí ya veo voy a mirar de contestar algunas de las preguntas que aparecen en el chat. Por ejemplo, hay aquí una persona que me pregunta ¿qué entiendo por holístico? Holístico por completo, por total, que hace referencia a la totalidad, al holón. Por lo tanto, la pedagogía no debería ser, a mi modo de entender, una forma solo de adquirir conocimientos, sino de cultivar a la persona, de integrar a la persona, de hacer relacionar, cultivar en la vida completo, en el nivel físico, emotivo, intelectual, emocional, espiritual. Eso es lo que yo entiendo por holístico, no solo centrarnos en el aspecto, digamos, intelectual, que es el que hoy en día está priorizado en el mundo de la educación. Aquí hay otra persona que... ¿Cómo trascender el dualismo de la sociedad? Bueno, esa es una gran pregunta. Es muy difícil cómo trascenderlo. Yo ahí he puesto una serie de claves, he dejado, y una de ellas es esa concienciación de la interrelación de todo con todo. Eso es lo que los budistas llaman pratitya samutpada. Ese, para mí creo que es el punto clave, pero eso solo se puede desarrollar cultivándolo, que quiere decir aprehendiéndolo, no aprendiéndolo, ya desde pequeños, lo que en inglés sería grasping. No es una cosa que uno puede entender relativamente fácil intelectualmente, pero si el niño no lo ve en su día a día y no se le educa en ello, es difícil que luego podamos ir contra la corriente del dualismo de nuestras sociedades. Por lo tanto, trascender el dualismo de la sociedad es una empresa titánica y que ahí un poco estamos todos contribuyendo con nuestros pequeños granitos de arena. A ver... alguien pregunta aquí si sería necesario tener un tercer punto de vista que pueda unir a esta dualidad. Bueno, esa es una posibilidad, generar un triángulo y entre el blanco y el negro que se ponga el gris, sin duda, pero creo que el ejercicio correcto es trascender el que tiene que ser o blanco o negro. Entre el blanco y el negro hay infinidad de grises. Un buen ejercicio, una manera de educar y de cultivar en esa trascendencia es con ese tercer punto. Pero ahí yo creo que cada uno... Yo soy muy alérgico a dar recetas. A mí no me gusta nada el coaching espiritual. Yo creo que precisamente cada uno tiene que desarrollar sus propios mecanismos, sus propios ingenios para desarrollarse, para integrarse, para mejorar. Pero, sí, claro, si me preguntan a mí qué es lo que yo pienso, creo que por ahí irían las cosas. A ver, aquí... Una última preguntita, a ver aquí, ¿cómo respetar la creatividad de la persona respetando su ego? Bueno, yo creo que el ego hay que respetarlo, es muy importante. El ego es como el páncreas, o como los pulmones, o como el cerebro. No podemos vivir sin ego, lo que no tenemos que reducirnos al ego. Y precisamente la creatividad es una de las mejores maneras. Cuando yo toco el piano o escucho una música, precisamente a veces es cuando consigo trascender ese pequeño ego y me conecto con algo un poco más profundo que me trasciende. Por lo tanto, yo creo que en el ejercicio creativo, sea de una manera u otra, con la danza, o con la poesía, o caminando por la montaña, o con el ejercicio, es una de las buenas maneras de trascender ese ego. Bueno, pues yo vuelvo a repetir, por si antes no ha quedado claro, la pregunta que yo dejo ahí en el aire para los foros sucesivos que se van a realizar más adelante, es la participación del Estado, de nuestro señor o señora Estado. ¿Hasta qué punto tiene que ser tan central en nuestra educación, que nos enseñan la lengua que tenemos que hablar, la religión, los valores que tenemos que tener, los estudios que tenemos que completar, la salud que debemos tener, esa intromisión total del Estado en nuestra propia vida, en nuestra persona, que parte del paradigma, a mi modo de entender, de que somos corderitos que no entendemos muy bien y que mamá o papá Estado nos va a llevar y nos va a conducir a lo que es verdaderamente bueno para nosotros. Bueno, no sé quiénes al final somos estos nosotros. Eso yo lo dejo ahí en el aire para el foro.
Muchas gracias.